Universidad Cuauhtémoc de México, la educabilidad, doctorado en Ciencias de la Educación, estudiante Jesús Antonio Piedrahita Morales, para el módulo Enfoques Filosóficos de la Educación. Hablar de educación implica abordar una serie de cuestiones íntimamente relacionadas y conformadoras del proceso, tales como la posibilidad, la necesidad y las condiciones y límites del proceso educativo. Se puede decir entonces que la educabilidad tiene unos elementos como son la capacidad de influenciar y a la vez ser capaz de ser influenciado. Admitir la no determinación total del hombre por la herencia o el ambiente implica que se acepte su libertad y por tanto que sea susceptible de transformarse. Herbart, con el término de educabilidad, alude a tres aspectos: la plasticidad, la evolución animal y la relación exclusiva al hombre, categoría humana. La construcción teórica sobre la educabilidad se fundamenta desde la consideración de esta cualidad referida siempre al hombre. García Carrasco, 1987. Se entiende entonces la educabilidad como una categoría humana. Es un modo esencial del hombre que le hace capaz de perfeccionamiento y consecuentemente llegar a ser lo que es. Capitán Díaz, 1979. En la educabilidad radica la posibilidad que tiene el hombre de formarse. De ahí la identificación hecha por Flinders, 1972. El hombre al existir se encuentra con la tarea fundamental de hacerse. Zubiri, 1944. Los límites de la educabilidad. La limitación mayor de la educabilidad es la corporeidad, porque ella circunscribe y fija contornos al espíritu, que de suyo dice horizonte, proyección, apertura, anhelo, ambición y creatividad. Los límites han sido abordados desde varias perspectivas, haciendo énfasis en la herencia o también llamado pesimismo pedagógico, en el ambiente o optimismo pedagógico, en la herencia y ambiente conocido también como optimismo moderado. Abordaremos entonces la primera perspectiva que hace referencia a la herencia y ambiente u optimismo moderado. Se comprende que haya condicionantes ambientales de la educación desde el momento en que llegamos a constatar unas condicionantes ambientales de la personalidad. Se puede decir que hay tres grupos. Un primer grupo que considera que todo el desarrollo personal depende de factores constitucionales, hereditarios y congénitos, de origen biológico y psicológico. Un segundo grupo que considera que solo intervienen causas ambientales, y un tercer grupo que considera que hay influencia conjunta de la herencia y medio social en el desarrollo personal. A diferencia de la perspectiva anterior, el pesimismo pedagógico considera que el esfuerzo es desproporcionado respecto a los efectos conseguidos. El fenómeno educativo manifiesta desorientación respecto a los objetivos básicos de la naturaleza. Y finalmente, la capacidad intelectual del hombre optó como metas del fenómeno educativo ciertas manifestaciones que suplantaron inconscientemente a las metas estrictamente evolutivas. Finalmente encontramos el optimismo pedagógico. Este considera que en la formación de la personalidad fundamentalmente intervienen factores o causas ambientales que obran de modo decisivo. Quintana, Cabanas, 1985. En este caso encontramos dos vertientes, la sociológica y la psicológica. Para el caso de la sociológica, ve en el grupo social una fuerza moldeadora de los individuos y en estos unos seres destinados a configurarse según el grupo. La educación es el instrumento moldeador. Para el caso de la psicológica, la personalidad humana es plástica y además se va configurando progresivamente. Kant, al afirmar que todo cuanto el hombre
lo es por educación. Podríamos afirmar que Platón y Aristóteles fueron los precursores de esta vertiente. Terminando las perspectivas que estamos analizando, encontramos el optimismo moderado. Este considera que la interacción entre el código genético y el ambiente es la más legítima explicación del desarrollo humano. El optimismo moderado, Cabal 1970, considera que solamente la interacción de ambos vectores genéticos y ambientales pueden permitirnos una aproximación a la explicación de la educabilidad. Continuando con nuestro análisis, llegamos a las limitaciones generales de la educabilidad. En primer lugar, las limitaciones de la educabilidad del ser humano. Contradicción emanada del mismo ser del hombre y tiene relación con el determinismo de la libertad, la oposición entre la naturaleza y la cultura. En segundo lugar, las limitaciones derivadas de la intervención técnica. Necesita algo sobre lo que actúa y que previamente haya sido dado. Tiene limitaciones cuantitativas. El Dasein está indefectiblemente unida a las limitaciones de la vida como realidad biológica, y en tercer lugar las limitaciones concretas, que son por el educando, por el educador, por las situaciones socioculturales. Estamos ya concluyendo nuestro análisis y podemos decir que la educabilidad tiene algunas características particulares. La primera es que es personal, confiere a la educabilidad la categoría de exigencia individual e irrenunciable y se genera desde la personalidad del individuo. La educación es una condición formadora necesaria del propio desarrollo natural. Dinámica. Libertad y autoridad son dos términos ineludibles en educación. El hombre no resuelve su vida si realiza su formación encerrado en los límites de su egoísmo individual. Mantovani. Intencional. El ser humano es autónomo en cuanto ser individual, pero en cuanto se le considere como deber ser, sufre influencias heterónomas que lo elevan hasta un plano ideal. De esas influencias heterónomas dimana la intencionalidad como característica de la educabilidad. Necesaria. Sin ella el hombre se vería privado de posibilidades de autorrealización, de personalización y de socialización. La espiritualidad del ser humano. Se sitúa la educabilidad en el espíritu del hombre y por tanto lo consideran categoría perteneciente esencialmente al espíritu. Asignan tres características fundamentales a la educabilidad. San Cristóbal, 1965. Personal, relacional y activa. Las teorías personalistas conciben al hombre como un ser esencialmente abierto que es y puede ser, y es en el poder ser donde se localiza la educabilidad. Conclusiones. El análisis del documento permite la reflexión para llamar la atención sobre la educabilidad y su relevancia como base de toda propuesta educativa, toda vez que se constituye como el elemento fundamental del propio propósito de formación. La educabilidad presenta limitaciones como la libertad, requisito fundamental de toda educabilidad, la indeterminabilidad que se limita por la individualidad de la persona. La educabilidad está fundamentada desde la consideración de que ésta es referida siempre al hombre, porque éste es factible de ser educado, lo que convierte a la educabilidad en una característica inherente al ser humano. Hay algunas limitaciones relacionadas con el educando, el educador y las situaciones socioculturales en las cuales están inmersos los actores educativos. Las características de la educabilidad son lo personal, lo dinámico y la intencionalidad. En la educación se puede apreciar el intento por mejorar al individuo. Hay cambio desde la individualidad, hay intención de alcanzar la perfección, lo ideal. Asociada a la educabilidad está la plasticidad o maleabilidad de los seres vivos. La plasticidad hace referencia a lo cuantitativo, sin embargo, la educabilidad se refiere a una plasticidad predicada desde el hombre, ya que admite cambio intencional.